comienza Cuán grande es Dios. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria ni su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria ni su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Oh, cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Y todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Un Dios grande, un Dios fiel, un Dios sabio. Es que no hay nadie como Él. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Un Dios generoso, un Dios que es sobre todas las cosas. Canta y dile conmigo: ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo
Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Y todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Gloria a Dios. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Llamo y proclamo por tu gran poder, cuán grande es, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria de cantar. Grande, grande, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Dios, grande es Dios.
En nuestro programa conoceremos cuán grande es Dios, en la voz del doctor Manuel Rosario. Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esto es cuán grande es Dios. Es una cita, no conmigo, no contigo. Es una cita con el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios eterno, el Dios que vinimos a celebrar. Así es que si estás en Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, o si estás en Puerto Rico o en Venezuela o en la República Dominicana, donde quiera que tú estés, tenemos algo en común. Tenemos el mismo Dios grande, poderoso, maravilloso, portentoso, eterno. ¿Cuán grande es Dios? Quiero invitarte a orar. Vamos a orar para que inmediatamente comencemos a hablar a través de la palabra de nuestro gran Dios. Oramos. Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tú eres el único Dios grande, el único Dios eterno. Este momento lo hemos apartado de manera especial para ti, como un santuario en el tiempo. Ven a bendecirnos por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben ustedes? En mi pueblo natal, Atomayor del Rey, hay una ferretería que es conocida por un nombre muy particular. El nombre por el cual se conoce es Grande Solo Dios. Sí, así como tú lo estás escuchando. No es una iglesia, no es un templo, es una ferretería. Es una tienda de vender productos ferreteros como cemento, varilla. Y allí, en aquel lugar, una calle bastante concurrida, está ese letrero grande y poderoso que dice Grande Solo Dios. Debo confesarte que siempre que voy a mi pueblo natal por alguna situación, me gusta ir a aquel lugar y me siento en el vehículo y me pongo a contemplar ese tremendo testimonio de la grandeza de Dios. Pero cuando miro eso, cuando miro la grandeza de Dios, también pienso en los muchos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han pretendido ser grandes. Y me dio la curiosidad y comencé a buscar. Y noté rápidamente que a lo largo de la historia, por lo menos 200 personalidades, sean presidentes, emperadores, generales, han dicho que ellos son grandes. Por ejemplo, el gran Alejandro Magno. Alejandro el Grande, quien a la edad de 33 años ya había conquistado toda Grecia. Era rey de Macedonia, conquistó Grecia, rápidamente fue a Egipto, luego a la India, pero de manera sorpresiva. A la edad de 33 años murió y todavía no se sabe si fue malaria, si fue que se emborrachó, si fue que lo envenenaron. Pero lo grande es que cuando estaba en el poderío de su fama y de su gloria, sencillamente colapsó. Pero no solamente él, otros se han llamado grandes a lo largo de la historia. Quizás tú has escuchado hablar de Herodes el Grande, o de Constantino el Grande, o de Luis XIV el Grande. Quizás tú lo has visto, lo has pensado. Pero sabes, todos ellos, aunque se creen grandes, aunque se creyeron poderosos, colapsaron de una manera inesperada. Aquí donde estoy, en Nueva York, las personas siempre están pendientes a 3 revistas. Y no aquí, sino en todo el mundo. La revista Fortune, la revista Bloomberg y la revista Forbes. La revista Forbes tiene una peculiaridad muy importante y es que hace un ranking, hace una lista de las personas más poderosas del mundo, de los más ricos del mundo. Y me gusta mirar, por ejemplo, ahora mismo el hombre más rico del mundo es Elon Musk. 243 billones de dólares. Pero en esa misma posición han estado otros. Y no solamente eso.
sino los hombres más poderosos del mundo, las mujeres más poderosas del mundo. Siempre usted verá ahí a Vladimir Putin, cualquiera que sea el presidente de los Estados Unidos, el Papa Francisco, Angela Merkel estuvo, pero lo grande de eso es que están este año y dentro de 2 años o 3 ya no están. Algunos, después de haber estado en esa revista, 2 o 3 años después son un puñado de polvo frío en una tumba. U otros, estando ahí ya el año próximo, no están o no aparecen ni siquiera en los primeros 10. ¿Saben ustedes? Pero no solamente ellos, hubo un ser que también quiso ser grande, Lucifer. Libro de Isaías capítulo 14, verso 14, él dice que ese ángel dijo: yo voy a subir al lado del norte, al lado de las estrellas. Allí voy a colocar mi trono y yo voy a ser semejante a ti, voy a ser semejante al Altísimo. Esta semana es para recordarte a ti y a mí que el único grande es Dios. ¿Y por qué digo a ti y a mí? Porque tú debes saber, tú que me estás escuchando, que no son solamente esas personalidades, no es solamente Lucifer, sino que tú en tu casa, en tu matrimonio, a veces te consideras el grande. Tú en tu iglesia como anciano a veces te consideras el grande, o como pastor, o como padre, o como maestro, o como maestra, o sencillamente en la casa donde trabajas, porque tenemos esos aires de grandeza, esos aires de poder. Pero aquí hemos venido a decir que el único grande es Dios. Y hemos venido a invitarte a contemplar esa grandeza. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito es Él por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir? Vamos a ver qué tiene la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Vamos al Salmo 145. Si tú tienes tu Biblia, abre el Salmo 145 conmigo. Ese salmo dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y ahora dice una frase que me gusta: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amén, amén. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Esa palabrita inescrutable significa que su grandeza es impenetrable, que es insondeable, que es incomprendible, porque no hay un solo hombre, no hay una sola institución en esta tierra, no hay un solo erudito que pueda decir sobre Dios: el fin de todo el discurso oído es este. No podemos explorar a Dios como no podemos abrazar el mar. No podemos abrazarlo. Pero sí tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo debo decirte que la palabra de Dios es el libro santo, pero aún la Biblia no tiene toda la grandeza de Dios. Lo que tenemos en la palabra de Dios son como huellas, como pistas que conducen al mar. No sé si has estado alguna vez en la arena y has visto en la arena ese par de huellas y tú lo sigues, pero cuando el par de huellas llegan al mar, sencillamente se desaparecen, sencillamente se van. ¿Cómo vamos entonces nosotros, simples mortales, a explorar a Dios? Vamos a ver esos atributos. La palabra de Dios, el mismo Salmo 145, verso 4, dice que de generación en generación las glorias de Dios iban a ser contadas. Y esto es muy interesante porque el pueblo de Israel enseñaba eso a sus hijos. Para los israelitas, Dios era como una historia. Y cuando alguien le decía a un israelita: háblame de tu Dios, ¿quién es tu Dios? ¿Tienes una estatua? ¿Tienes algún cuadro? Él dice: no usa nada de eso. Y entonces háblame de tu Dios. Y ellos le decían: mira, nosotros éramos esclavos en Egipto. Y le contaban todo lo que Dios había hecho, y cómo Dios había abierto el mar, y cómo Dios había dado pan en el desierto, y cómo Dios había guiado a su pueblo por una columna, y por no solamente una columna, sino que también una nube cubría al pueblo. La palabra de Dios tiene en sus páginas no todo lo que Dios es, sino todo lo que nosotros necesitamos saber, porque el único grande es Dios.
El libro de Romanos, el capítulo 1 y el verso 20 dice claro, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su deidad, son vistos con toda claridad, de modo que no hay excusa para nadie. Dicho sea de paso, puede ser que alguien nunca haya abierto las Escrituras, pero en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos saber. ¿Y por qué decimos aquí que Dios es el único grande? Yo te voy a presentar algunos atributos. Cuando hablamos de un atributo de Dios, un atributo es lo que tú le atribuyes a alguien. Es una característica que define a alguien. Pero cuando hablamos de Dios, como dice Romanos 1:20, que sus atributos y su eterno poder, un atributo tiene que ver con el carácter de Dios. Un atributo tiene que ver con lo que Dios es. Y ahí encontramos entonces nosotros una definición preciosa de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios enseña que Dios es autoexistente, es decir, nadie creó a Dios. Dios es autoexistente. La palabra de Dios dice en Juan 5:26 que Dios tiene vida en sí mismo. Pero Dios no solamente es autoexistente, eso se llama aseidad de Dios, sino que también Dios es eterno. El Salmo 92 dice que desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Pero no solamente eso, Dios también es santo. Y santo significa que Dios es puro, infinitamente puro, sin falta, sin manchas. Dios es completamente apartado. Isaías 57:15 dice que Dios es alto y sublime. Pero no solamente eso, sino que Dios es inmutable. Inmutable significa que Dios no cambia. Amén. Dios no cambia. El libro de Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no necesita renovar su licencia de Dios. Dios no necesita renovar su licencia de Dios. Él no tiene que hacer un curso. Dios no tiene que hacer un curso para actualizar su licencia, sino que Él es inmutable porque Él no puede cambiar. Dios también es omnipresente, es decir, Dios está contigo en este momento. Dios está a tu lado. Dios está aquí, pero también está allá, porque Dios es trascendente y en tanto que trascendente está alto y lejos, pero Dios también es inmanente. Inmanente significa que está aquí con nosotros. Dios es omnipotente. Dios dice Daniel 4:35 que Dios quita reyes y ¿qué cosa? Pone reyes, y que Él hace exactamente todo lo que Él quiere cuando quiere. Pero Dios es omnisciente también. Dios lo sabe todo. Todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta, dice Hebreos 4:13. Pero la palabra de Dios también dice que Dios es perfecto. Dios es completo. No le falta absolutamente nada. No puede aprender nada. No puede ser mejor. Dios no puede crecer como no puede decrecer, porque el camino de Jehová es completamente perfecto. ¿No es hermoso adorar a un Dios que es así? Pero Dios es también fiel. Fiel significa que Dios siempre cumple su promesa. Y la palabra de Dios dice que es imposible que Dios mienta. Dios también es sabio. Y sabio significa que Dios siempre conoce cuál es la mejor meta y la mejor forma de lograr esa meta. Romanos 16:27 se refiere a Él como el único sabio Dios. Pero Dios también es soberano. Y soberano significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Porque todas las cosas son de Él, por medio de Él y para Él. Lo que significa es que Dios es la fuente de todas las cosas. Dios es el medio de todas las cosas. Y Dios es el fin de todas las cosas. La palabra de Dios dice que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es el Dios al que adoramos. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿cuántas experiencias has tenido tú de ese gran Dios? Yo sé que tú sabes que Él es grande. Tú sabes que Él es grande, porque tú sabes que tú estuviste al matarte de ese vehículo y tú le clamaste y Él te salvó. Tú sabes que Él es grande, porque tú estuviste al caerte de ese avión y tú le clamaste a Él y Él te salvó.
Tú sabes que Él es grande porque tú estuviste en esa fila que no había forma de que tú entraras y Él hizo algo para que tú entraras. Tú sabes que Él es grande porque tu hijo o tu hija se han apartado del camino, no andan por buenos pasos, le han tirado para matarle y Dios ha salvado su vida. Tú sabes que Él es grande. Yo quiero contarte algo de la grandeza de Dios en mi vida. En el año 2009 yo terminé mis estudios doctorales, año 2009. Y quiero mostrarte algo. Tenemos aquí una caja. Yo creo que tú puedes ver esa caja y si no la vas a ver en este momento porque yo tengo aquí algo que voy a estar ilustrando. Esto que yo tengo aquí fue mi tesis del año 2009. Yo tenía que... habíamos terminado, había recibido una beca para ir a España a presentar mi disertación doctoral. El doctor Nicanor Ursúa era mi asesor. Y sabes tú una cosa, yo fui a la embajada de España a buscar el visado. La universidad me mandó un grupo de papeles y todo ese tipo de cosas. Yo en ese tiempo tenía mi visa americana y todo ese tipo. Así era seguro que me iban a dar el visado. Cuando yo fui e hice todo lo que tenía que hacer, saben ustedes, me quemaron, no me dieron el visado. Así es que yo entré en pánico y digo, ¿pero qué voy a hacer? Y pregunto, me dijeron, no, usted puede volver a aplicar. Así que apliqué inmediatamente, no le dije nada a mi profesor, porque si yo le decía algo a él, iban a parar todo eso. Y entonces la universidad estaba costeando todo eso, varios miles de dólares, porque ellos tenían 7 doctores que iban a traer de distintos lugares, que tenían que estar en el jurado. No podían haber más de 2 de una misma ciudad, tenían que haber 2 de otros países. Uno venía de Alemania, otro venía de la República Dominicana, distintos lugares. Y a mí me estaban costeando el viaje y todo. Así que si yo le decía, me iban a tumbar todo eso. Y yo entendía que Dios iba a resolver. Fui la segunda vez. Y cuando fui la segunda vez, ¿saben qué cosa? Me quemaron otra vez. Y ahora yo me quedé en shock. Y entonces yo le digo a la joven que está ahí en la puerta, ¿y cómo qué yo puedo hacer ahora? Me dice, ¿cuántas veces lo han quemado? Digo, me dice, 2 veces. Me dice, tiene que esperar 2 años. Usted tiene que esperar 2 años. Digo yo, 2 años. Pero yo tengo que ir a defender esta tesis en 1 mes. Y me dijeron, usted tiene que esperar 2 años. Así es que me fui a orar. Y me quedé, no le dije nada a nadie. Con mi esposa Yasmín estábamos orando, estaba preocupado, no le puedo negar, estaba muy preocupado, pero sucedió algo interesante. Y es que una semana más tarde yo estaba sentado en la iglesia y vino una señora y me preguntó y me dijo, pastor, usted se nota triste, ¿qué usted tiene? No me gusta andar contando las cosas, pero yo vi en su rostro el rostro de un ángel. Yo vi que Dios la había colocado y le expliqué lo que pasó a esa persona. Esa señora, que si me está escuchando, que Dios la bendiga y que Dios la guíe y la guarde, había tenido experiencias consulares y ese tipo de cosas, y fue tranquilita el lunes siguiente e hizo una fila larga, y cuando llegó comenzó a mirar, vio una tarjetita, no conocía a nadie, y vio el nombre, una tarjetita con el nombre del cónsul, y le dice a alguien que está ahí, dígale al cónsul fulano de tal que la embajadora fulana está aquí. Así es que rápidamente corre. Y dice, mire, dice la embajadora fulana que ella está aquí. Y él dice, la embajadora fulana, pero yo no conozco ninguna embajadora que se llame así. Pero dígale que pase. Porque usted sabe que el cuerpo diplomático lo viven cambiando. Así que cuando ella pasa, comienzan a hablar. Ella había sido embajadora, ya no lo era, pero se quedan con ese título. Hermanos queridos, como hay que avanzar, lo único que yo quiero decirle es que para la gloria de Dios, 2 semanas después yo estaba en un avión para España. Y todo terminó mejor que lo que pensamos, porque el Dios al que alabamos es grande. Grande es Jehová y digno de gloria. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ahora, yo quiero decirte algo más en esta noche. No solamente decirte que Dios es grande, porque tú lo sabes, por sus atributos, por su eterno poder. Pero yo también quiero decirte, y quiero invitarte a contemplar la grandeza de Dios. Yo quiero que tú contemples esa grandeza. Dijo alguien llamado Jim Rohn
que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Nosotros somos transformados por la contemplación. Los esposos que me están escuchando saben que después de algunos años los esposos comienzan a parecerse. Y entonces las situaciones que la esposa le criticaba al esposo, ahora ella comienza a actuar así. Y lo que el esposo le criticaba a la esposa, ahora ella comienza a actuar así. Estuve en una reunión de pastores en estos días y decía, si usted tiene más de 3 años en una iglesia, no se queje, porque su iglesia después de 3 años se comienza a parecer a usted. Así que no critique al que está detrás. No diga que eso fue otro. Después de 3 años la iglesia se comienza a parecer a usted. Y nosotros tenemos una experiencia de eso en el libro de Éxodo, el capítulo 34. En el libro de Éxodo, el capítulo 34, la palabra de Dios menciona una historia preciosa. Versos 27 al 45 es de Moisés. Cada noche estaré mencionando algo de Moisés, porque hay algo especial con Moisés, y es que Moisés habló con Dios cara a cara. Esto significa sin mediador, sin mediación. Dios dijo, cuando yo vaya a hablar, cuando yo vaya a dar un mensaje, yo le voy a hablar en sueño o en visión, pero no así con mi siervo Moisés. Con él yo voy a hablar cara a cara. Gloria a Dios. Por eso lo estamos trayendo. Pero Moisés, Dios le dijo a Moisés, sube al monte. Moisés subió y allí estuvo 40 días. 40 días, 40 noches hablando con Dios, contemplando con Dios. Y a los 40 días Dios le dijo, Moisés, yo quiero que tú desciendas y le digas al pueblo lo que yo te he dicho a ti. ¿Y saben qué hizo Moisés? Moisés descendió. Moisés descendió, y cuando descendió Moisés se acercaba al pueblo y el pueblo comenzó a correr. Y Moisés se acercaba al pueblo y el pueblo comenzaba a correr. El pueblo no le hacía caso, y entonces Moisés dijo, voy donde Aarón. Y Moisés se acercó a Aarón y su hermano Aarón corriendo. Y entonces le hacían señas a Moisés. ¿Saben qué pasaba? La Biblia dice que la cara de Moisés brillaba. Que la cara de Moisés estaba reflejando la gloria de Dios después de estar 40 días en su presencia. Porque somos transformados por la contemplación. Moisés, tengo algo más para ti. Moisés tuvo que colocarse un velo. Esto es una ilustración, no vayan a pensar, ¿verdad? Moisés tuvo que colocarse un velo. Así. ¿Saben para qué? Porque ellos no resistían la gloria de Dios que estaba en Moisés. No la resistían. Así que él tuvo que colocarse un velo. Y dice la palabra de Dios que cada vez que Moisés subía delante de Dios, se quitaba el velo. Y que cuando venía donde el pueblo, tenía que ponerse el velo, porque no resistían la gloria de Dios que se había reflejado en Moisés. Pero yo quiero decirte que el Dios que resplandeció sobre Moisés hoy quiere resplandecer sobre ti. Yo quiero decirte que esa historia no está para que tú digas, oh, qué lindo, qué bueno, Moisés, excelente. No, eso está ahí para que tú sepas que el Dios que resplandeció sobre Moisés, resplandece sobre ti. 2, Moisés usaba el velo no por causa de Dios, sino por causa de la gente. Porque Dios, si hubiese sido por Dios, Moisés no se pone el velo. Porque Dios se complace en que tú reflejes su gloria. Dios quiere que tú reflejes su gloria. Pero solo podrás reflejar su gloria si tú lo contemplas. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos recordó esa experiencia especial. El apóstol Pablo nos recordó esa experiencia. En la segunda carta a los Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, luego de hablar de Moisés, dijo, nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, escucha, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Pero dice que nosotros lo contemplamos con el rostro descubierto. No necesitas un velo
Dios dice, yo quiero que hablarte cara a cara. Yo quiero que tú me contemples. Nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, eso es progresivo, estamos siendo transformados. Y la palabra es metamorfosis, de donde ese proceso en el que la oruga se convierte en mariposa. Lo que está diciendo es que a través de la gloria del Señor somos transformados en la misma imagen. Y vamos creciendo de gloria en gloria, como por un Señor, por el Espíritu. Yo quiero que tú sepas que Dios quiere transformarte a ti si tú lo contemplas. Yo quiero decirte que te dejes de quejar. Yo quiero decirte que dejes de llorar. Yo quiero decirte que tú vengas a Dios y dile, Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Señor, tómame. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. En las bendiciones sacerdotales que se daban a los hijos de Israel, había una expresión que decía, Jehová te bendiga y te guarde. Pero la segunda decía, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Lo que significa que siempre fue el plan de Dios. Siempre fue el deseo de Dios. Siempre fue el anhelo de Dios resplandecer sobre su pueblo. Siempre fue el plan de Dios brillar sobre su pueblo. Porque no era el plan de Dios que solamente el rostro de Moisés brillara, sino que el rostro de cada israelita brille. Y que brille con la gloria de Dios. Contemplar a Dios es la clave de toda verdadera transformación. El conocimiento no transforma. La educación no transforma. La retórica no transforma. Las pelas no transforman. Solo Dios transforma. Y yo lo sé porque hoy antes de salir vi una llamada perdida. Y cuando veo, es la llamada perdida de mi hijo Carlos. Él está en Washington Adventist University. Así es que decido devolverle rápidamente. Y le digo, hijo mío, estoy saliendo, llamé para devolverte. Y él me dijo, papi, llamé para orar con usted. Wow. Yo llamé para orar con usted. Yo me derretí, hermano querido. Y yo digo, cuán grande es Dios. Alguien escribió, en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Ningún tema tiende a humillar tanto el alma como contemplar a Dios. Elena de White una vez dijo que cuando nosotros contemplamos el sol, aunque sea por un momento, en su gloria meridiana, al mediodía, si tú miras al sol y luego miras a otro lugar, vas a notar que el reflejo del sol está en todo lo que tú miras. Y así es cuando tú contemplas a Cristo, que es el sol de justicia. Lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tu boca dice, me dice a mí qué Dios hay en ti. ¿Cuál es el Dios al que tú sirves? ¿Cuál es el Dios al que tú crees? Y yo debo decirte que yo tenía un susto terrible hasta que en el día de hoy Dios me dijo, pero ¿de qué es lo que tú vas a hablar? Yo le dije, de que cuán grande es Dios. Entonces Dios me dijo, pues estate tranquilo, muchacho. Y desde ese momento el susto se me quitó. Cuando tú contemplas a Dios, el codicioso se vuelve generoso. Pregúntenle a Zaqueo. A Juan, que era hijo del trueno, se convirtió en discípulo amado. Rahab, que era una ramera, se convirtió en una heroína de la fe. Pedro, que era miedoso, se convirtió en valiente. Y cuando trató de negarlo, le dijeron, no tienes por qué negarlo, porque tú eres tan igualito a él que tú hasta hablas como él. Así que quédate tranquilo. Yo quiero cerrar diciéndote esto. Comencé diciéndote que el único grande es Dios. Pero sabes, te mencioné que dentro de los que se llaman grandes hay alguien llamado Luis XIV. Luis XIV fue el rey más magnificente de toda Europa de todos los tiempos. Rey de Francia. Reinó 72 años. 72. Dicho sea de paso,
En estos días salió un artículo, hace como 2 semanas, que hablaba de la reina de Inglaterra. Y decía, la reina Isabel, el reinado más largo de toda la historia. 70 años de reinado, 70. Decía, solamente superada por el rey Sol. ¿Saben quién era el rey Sol? Luis XIV. Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Y dejó todo preparado para su muerte. Cuando Luis XIV murió, lo colocaron en un ataúd dorado. Y se dieron instrucciones para que la catedral se iluminara muy tenuemente. Solamente una velita arriba del ataúd. Para que en medio de ese salón tan grande, todo apagado, solamente resplandeciera el ataúd en el que estaba. Vino a la palabra el obispo Massillon y comenzó a hablar y se paró frente al público. Y mientras se paraba frente al público, comenzó a agacharse lentamente hasta que llegó y tomó la velita, ¡puf!, y la apagó y dijo, grande solo Dios. ¿Sabes, querido amigo? Nadie se eleva más alto que su concepto de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Si contemplas a Dios, serás transformado como Él. Pero lo que es verdad aquí es verdad de la otra forma. Si no contemplas a Dios, te vas a hacer semejante a lo que tú contemples. En Israel muchos decidieron adorar a ídolos. Ídolos, y el salmista habla y los profetas hablan de ídolos de madera, de piedra, de bronce, que tenían boca y no hablaban, que tenían ojos y no veían, que tenían orejas y no escuchaban. Y Jeremías 5:27 dice, pueblo terco que tiene ojos pero no ve, y que tiene oídos pero no oye, porque tú te vas a parecer a lo que contemples. Si contemplas al enemigo, te vas a parecer al enemigo. Si te contemplas a ti, vas a ser un desastre. Pero si contemplas a Cristo, la esperanza de gloria, vas a ser transformado. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Muchos le sirven a dioses de madera, dioses de plata y dioses de metal, que ni ven, ni oyen, ni andan, y como ni hablan, ni como no andan, los tienen que cargar. Pero mi Dios tiene su trono ahí en el cielo. Es un Dios vivo que contesta la oración, y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra. Como mi Dios no hay Dios como mi Dios. Padre bueno, alabado sea tu nombre. Gracias por tu bondad y tu amor. Gracias por tu misericordia y tu paz. Gracias por tu grandeza, porque solamente tú eres grande, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén.